Gracias al Partido Revolucionario Institucional, México se pudo establecer como un país que fraguó y consolidó instituciones, y después eso permitió transitar hacia la aspiración de tener un país democrático. En el 2018, gracias al ejercicio de este sexenio del priismo mexicano del 2012 al 2018, ese trabajo por las instituciones acabó por mostrarnos un fracaso del propio PRI gobierno, porque legó al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador un Estado con la credibilidad institucional de menor grado en todo el mundo. Instituciones sin credibilidad. El presidente con menor credibilidad en la historia de México. Qué irónico que Enrique Peña Nieto haya sido un hombre que devino del PRI, de ese partido histórico que trabajó por cimentar las instituciones en la República Mexicana y que acabó por impulsar, por motivar, por empujar, por promover a un presidente como Enrique Peña Nieto, que acabó por ser el hombre de menor credibilidad en toda la historia en el ejercicio presidencial en la República Mexicana. El señor Ricardo Anaya, por su parte, en el Partido Acción Nacional, un partido que había venido siendo oposición en México, pero que después acabó por ser comparsa y por jugar el contubernio con el priismo, acabó Ricardo Anaya por darle como resultado en esas elecciones del 2018 al Partido Acción Nacional el peor resultado en 30 años. De eso estamos hablando, del bipartidismo. ¿Cómo quedó? No puede presumir haber hecho un buen ejercicio en el poder cuando le legan a Andrés Manuel López Obrador la peor imagen presidencial en la historia. ¿Quién tenía credibilidad en el Ejecutivo Federal aquí en México? Nadie. Porque además impulsaron que México tuviera las mayores cifras en tasas de corrupción y de homicidios, y de feminicidios, y de atentados contra los periodistas. Ese fue el Estado que le legaron a Andrés Manuel López Obrador, que impulsó el movimiento por la cuarta transformación de la vida pública de México. Y sí, de hecho, así ha ocurrido. La primera transformación, aunque lo quieran negar, fue la independencia de México. La segunda, la guerra de reforma, encabezada por Benito Juárez. La tercera, la revolución mexicana. Y esta cuarta transformación acabó con el bipartidismo, que puso a México con las peores cifras, encabezando en el mundo de corrupción, de impunidad, de narcotráfico, de homicidios, de feminicidios, de atentados contra los derechos humanos, de atentados contra libertades fundamentales. Eso es lo que ha venido pasando. Y el PRI y el PAN estaban en el momento adecuado para reencauzar y reorientar su discurso político, para reencauzar y reorientar su movimiento político, articulando verdaderamente un esfuerzo por llevar a México a mejores estrados de bienestar común. Pero a lo que se dedicaron desde un principio fue a denostar y a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, por todas las vías, por todos los medios, desde que tomó posesión, el panismo alardeando y gritando que quería urgentes inmediatos. Muchas gracias por habernos legado esta falta de credibilidad institucional en México, señores panistas. Vicente Fox, Felipe Calderón, expulsados de sus filas, los mayores capitales políticos. Y ustedes se dedican a buscar, a denostar por todas las vías, por todos los medios, al ejercicio presidencial de Andrés Manuel López Obrador. De igual forma, el PRI, pero quedó totalmente desfigurado. ¿Qué podemos pensar cuando estamos viendo este tipo de acciones de parte de la oposición en México? Esto no abona a la credibilidad institucional, porque los partidos políticos son instituciones y desaprovecharon y perdieron la gran oportunidad de haber incidido en el debate público de manera formal, de manera honesta, de manera creativa, de manera inteligente. No lo hicieron porque todo su foco está en denostar de forma muy vulgar al ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hizo el PRI para institucionalizarse? Para tomar fuerza, para tomar poder, para incidir en el debate público. Eligieron como presidente nacional al señor Alejandro Moreno Cárdenas.
¿Qué ha hecho este señor al frente del Partido Revolucionario Institucional? Muy poco. Ha fingido demencia, como ya han hecho sus antecesores, en promover al partido político del PRI como una alternativa fresca, moderna, al estilo de Enrique Peña Nieto, pero ya nadie les cree. Está totalmente desfigurado. ¿Qué ha hecho el Partido de Acción Nacional? Tiempo a tiempo, el señor Marco Cortés se contradice en sus pronunciamientos y se atropella en sus propias misivas, porque los propios militantes, los propios funcionarios, los propios representantes públicos devenidos del Partido Acción Nacional y que sirven para el favor de Acción Nacional, están contradiciendo todo lo que dice el señor Marco Cortés. Que queremos una fiscalía autónoma. Bueno, aquí, con ejemplo emblemático de Guanajuato, los panistas hicieron todo lo que no quería hacer en la federación el señor Marco Cortés. Marco, ¿por qué en Guanajuato sí se vale el fiscal carnal y a nivel federal no? Lo he dicho hace un momento. Entiendo que en el estado de Guanajuato se ha logrado un amplísimo consenso. ¿No es verdad eso? Bueno, esperemos a que... ¿Y saben qué? En las cámaras sí se tuvo un acuerdo por llevar a cabo un ejercicio transparente para la elección de ese fiscal autónomo. Muy al contrario de lo que pasó aquí en el estado de Guanajuato. Lo que pasó aquí fue que le dieron pase automático a un procurador que ya vino a servir a estas cifras tan mezquinas y tan vergonzosas en tener al estado de Guanajuato con la mayor tasa de homicidios dolosos en la República Mexicana. Esto te habla de una situación verdaderamente espantosa en el estado de Guanajuato, de que tenemos aquí a las personas que premeditan acabar con la vida de alguien. Bueno, aquí está sucediendo eso en la mayor cantidad de casos registrados en la República Mexicana. No solamente le dieron pase automático a este señor procurador para que se convirtiera en fiscal, no, también ratificaron al mismo Gabinete de Seguridad Pública con el señor Cabeza de Vaca al frente de esta seguridad pública que ha venido a lograr con estos resultados. Hoy, mayo, comienza siendo el mes más violento con la tasa de homicidios dolosos en la República Mexicana. No se viene a frenar, no se viene a resarcir esta problemática. ¿En qué ha venido a trabajar? ¿En qué ha venido a abonar el Partido de Acción Nacional en estos 3 años? Es el trienio perdido del bipartidismo. En eso perdieron, podemos verlo con estrechez, con claridad, con el ejemplo emblemático aquí en el estado de Guanajuato. Lo que está ocurriendo con el panismo. Perdieron sus 3 años en ratificar, en sostener, en mantener a su fiscal a modo para la impartición de justicia, en su secretario de Seguridad Pública para la impartición de justicia, para la prevención de crimen. ¿Y qué ha venido a pasar? Resultados verdaderamente que no son contundentes, resultados verdaderamente que no son palpables para la ciudadanía. Tanto es el caso emblemático del municipio de Celaya, Guanajuato. Ustedes hubieran pensado que no se podía superar los resultados tan mediocres de los alcaldes panistas en Celaya, Guanajuato, como el caso de Elvira Paniagua, como el caso de Ramón Lemos, de tantos panistas, como es en Celaya, Guanajuato. Ahí donde el señor Ismael pues develó este sistema de moches que impera en el sistema de gobierno de los hombres y mujeres del Partido Acción Nacional. Y siguen trabajando estos señores. Luis Alberto Villarreal, alcalde de San Miguel de Allende. Y aquí Elvira Paniagua, los casos de asesinatos contra estudiantes universitarios. Aquí en Guanajuato matan niños, matan mujeres, matan estudiantes, matan personas y no pasa nada. Hay una ingobernabilidad exacerbada, gigante, que se puede subrayar, que lastima a toda la gente. El caso de Ford Montes, un empresario de toda la vida en Celaya, Guanajuato, que dio muchos empleos. De pronto cierra porque le acribillan a balazos a sus agencias automotrices, porque ya no lo dejan operar con el mantenimiento a los automóviles, porque ya no lo dejan vender automóviles usados y nuevos de la agencia Ford Montes. Eso es un ejemplo emblemático. Pero los comerciantes están siendo extorsionados. Tortillerías, vulcanizadoras, comerciantes, tianguistas, todos los días les piden cuota por permitirles ejercer el poder, por permitirles trabajar para ganar ingresos. Resulta que aquí hay gobernabilidad. ¿Qué tipo de legitimidad? ¿Qué tipo de ejercicio puede tener el gobernador cuando hay un desorden de esta naturaleza? No hay infraestructura. No hay riqueza alguna, porque ahora con la pandemia COVID-19, ¿cuál es el tipo
de riqueza que tanto presumen los panistas, al tiempo que los empresarios pues de pronto desaparecen y dejan a los actores políticos a estar compitiendo contra el crimen organizado en ver quién da más despensas de frijol y aceite a la gente vulnerable, a la gente pobre. De pronto aquí no había pobreza, hasta lo presumió en algunas entrevistas el señor Vicente Fox Quesada, que no había pobreza aquí en Guanajuato. Y de pronto vemos cómo sí hay pobreza, como sí hay desigualdad muy marcada, gigante, creciente, aquí en el estado de Guanajuato, que presume tener el mayor Producto Interno Bruto en la República Mexicana. ¿Dónde está la solidaridad de los empresarios entonces, que vienen a ayudar a su gobernador estrella para solventar ese tipo de desigualdad lacerante, de ese tipo de pobreza lacerante que lastima aquí en el estado de Guanajuato? Porque para eso ha alcanzado, para dar aceite y frijol a la gente vulnerable, a la gente pobre en estos tiempos. ¿Por qué no mejor entonces empujan a que los empresarios no despidan a su personal por esta pandemia COVID-19? A que mantengan eso, a que mantengan sus salarios, a que mantengan el resguardo, el cobijo, la subsidiariedad, y no estar dando dádivas para hacer proselitismo y propaganda política, como el mismo Marco Cortés denuncia y reprueba en sus acciones al ejercicio del Ejecutivo Federal, que no se mete en ese terreno de propaganda política, que no se mete en ese terreno de hacer proselitismo, de hacer marketing político. Pero aquí en el estado de Guanajuato, el coordinador parlamentario, sus diputados, el propio gobernador pagan millones de pesos a todas las primeras planas de todos los medios de comunicación aquí en el estado de Guanajuato para promocionar que aquí es la grandeza de México. Que aquí es la grandeza de México, donde en Celaya, Guanajuato, que está pegado al estado de Querétaro, no se puede gobernar. La señora Elvira Paniagua, ¿dónde está? La señora Elvira Paniagua, ¿qué legitimidad tiene? ¿Con qué legitimidad cuenta para tomar decisiones? La ha dejado sola el gobernador. Celaya es un bastión importante. Aquí se concentran las mayores empresas del corredor industrial. Aquí se concentra un gran dinamismo de inversión de capitales extranjeros y nacionales. ¿Y cómo está Celaya? ¿Se puede comparar con el nivel de desarrollo industrial y de calidad de vida que tiene Querétaro? No. ¿Se puede comparar el nivel de violencia que pasa en Celaya a lo que está sucediendo en Querétaro? Que también está gobernado por el PAN y que ha estado gobernado por el PRI. Son las mismas variables, son las mismas consideraciones que ocurren en Querétaro a las que ocurre en Celaya. Es la misma calidad de vida, los ciudadanos se sienten igual. Los japoneses que vienen a trabajar aquí a Celaya, ¿viven realmente en Celaya o se fueron a Querétaro? Es el trienio perdido del bipartidismo. Perdieron su oportunidad, el PRI y el PAN, en estas consideraciones. El PAN en el estado de Guanajuato con todo lo que ya dijimos, pero también con adquirir deuda, con adquirir la imposición a la ciudadanía de promover y ratificar viejos impuestos, nuevos impuestos, más impuestos, de aumentar la ley de ingresos y de hacer marketing político con la justificación del COVID-19, violando por toda costa la ley y la norma que dijo el señor director de la Organización Mundial de Salud de no politizar esta pandemia. Al contrario del Ejecutivo Federal, que ha dado la comunicación estrecha con la ciudadanía de parte de los técnicos y que los ha puesto ahora en una posición muy privilegiada políticamente, aquí en el estado de Guanajuato no ocurre así. Han perdido su oportunidad, el bipartidismo, de promover y de pronunciarse ante la ciudadanía con creatividad, con ingenio, de que verdaderamente tienen una propuesta y de que el más de cuarto de siglo, porque en algunos bastiones gobiernan por más de 80 años, por 100 años, o aquí en el estado de Guanajuato por más de un cuarto de siglo, ¿en qué ha venido a funcionar entonces esta permanencia hegemónica de gobierno, de injerencia en el poder de parte de sus partidos políticos? Porque no han venido tampoco a abonar al ejercicio de la federación en tener un mejor país. Vean el caso del estado de Guanajuato, la violencia que se perpetra aquí, el narcotráfico, el incremento del consumo de drogas. Los jóvenes consumen alcohol, consumen marihuana, consumen mota, consumen cristal, narcomenudean y pasan dinero malo a ser dinero bueno los señores narcotraficantes aquí y hasta se infiltran en política.
por medio de partidos ya establecidos aquí, ¿no? Tenemos muchos casos que pronunciar, que decir, que marcar. Perdieron su oportunidad los miembros del bipartidismo en aprovechar esta coyuntura, porque desde 2018 este partido, que se consolidó en 3 años tan solo como la primer fuerza política en el país, catapultando al presidente Andrés Manuel López Obrador con un triunfo histórico sin precedentes en el mundo y en nuestra historia política en el país, convirtieron a Andrés Manuel López Obrador, este movimiento de regeneración nacional, en el hombre más votado en la historia, en el hombre con mayor legitimidad, desde los tiempos en que no se había registrado un liderazgo de tal magnitud como lo que ocurrió con Lázaro Cárdenas. Así triunfó Andrés Manuel López Obrador gracias a que se constituyó como partido político esta plataforma de movimiento social que aglutinó distintas voces, distintos gremios y sectores de la sociedad que estaban hartas, estaban en un descontento fervoroso por lo que estaba aconteciendo con la República Mexicana, por estos factores que ya hemos dicho de corrupción, impunidad, narcotráfico, injusticia social, desigualdad, pobreza. No es justo que los miembros de la Coparmex, que los miembros del bipartidismo vengan ahora a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede poner en una situación muy delicada a la economía nacional. Pues ¿a qué estaban acostumbrados ustedes? ¿A que cada año se incrementara el porcentaje de pobreza y desigualdad? ¿A que cada año los jóvenes tuvieran este sistema y calidad de vida donde no tienen ingresos activos ni trabajo? No, ya no podíamos seguir por ahí. Si ustedes están acostumbrados a defender esos intereses económicos, esos resultados económicos que teníamos en el pasado reciente, antes de 2018, pues están muy mal. Esta tasa de crecimiento anual estancada, ¿esa es su gran presunción? ¿A eso podríamos apelar para regresar en las directrices que había impuesto el PRI y el PAN? Y están agazapados esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoque contundentemente en alguna situación para desbancarlo, para desestabilizarlo. Esa ha sido la misión fundamental del PRI y del PAN desde que ganó la elección. Ni siquiera desde que tomó posesión, desde que ganó la elección. La búsqueda incesante de hacerlo desestabilizar. Y no se van a pronunciar en un pacto fraterno como hicieron con el señor Felipe Calderón, como hicieron con el señor Vicente Fox, como hicieron con el señor Zedillo, como hicieron con el señor Enrique Peña Nieto, ya evidentemente en el Pacto por México. A todos les saludo con afecto y reconocimiento por este encuentro sin duda inédito, pero que representa un gran paso para impulsar la transformación de nuestro país. Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años, ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas. Aquí no lo hicieron, buscan desestabilizar, buscan estigmatizar, buscan pronunciar discursos de odio y de división, de que nos vamos a convertir en un país de tercer mundo, que nos vamos a convertir en un país donde la desigualdad es terrible. Señores, ustedes construyeron eso que ya viene ocurriendo en México. Ustedes son los principales artífices de la injusticia contra los jóvenes, del incremento, de que este país se haya entregado a los narcotraficantes, a los criminales, de que se haya infiltrado por las vías de las instituciones y por eso se perdió la credibilidad ante la gente. Y por eso los ciudadanos ya no quieren participar en política, porque te metes y te amenazan, porque te metes y te doblegan con esta ley de que quien tiene más armas es el que manda. Se dejó de lado la fuerza y la oportunidad y el don y la virtud del diálogo político, de la propia política, y se estigmatizó a la política como un ejercicio que hacen los criminales, que hace la gente deshonrosa, que no tiene derecho a hacer. No, señores, ustedes del PRD, del PAN, del PRI, ustedes abonaron a eso. Es una situación lamentable. Y hay gente decente en el PAN y en el PRI, pero son muy pocos, porque los que están muy arraigados a estas filas del partidismo, de este bipartidismo,
Están acostumbrados a comprar los puestos públicos. Están acostumbrados a su sistema de corrupción y de impunidad. Es la única forma que ven en ganar los puestos públicos, en ganar poder, en ganar adeptos de poder frente a la ciudadanía. Eso tiene que acabar. Lamentable así que la institución política, el bipartidismo, perdió su oportunidad frente a este movimiento de regeneración nacional, que se consolidó en menos de 3 años, a lo que les ha costado 80 años, casi un siglo, el PAN, el PRI, de venir ejerciendo estas estructuras rígidas. Acabaron de romperse y el partido de Morena todavía no acaba de nacer. Sí, levantó, llevó a cabo un gran movimiento de hombres y mujeres libres que buscaron acabar con este régimen de bipartidismo, con este régimen de visión económica que incrementa la corrupción, la desigualdad y el narcotráfico, y apostar por otra orientación de desarrollo social, de desarrollo económico. Y eso es lo que ha venido a poner en una situación de drama, en una situación de verdaderamente un conflicto racional, emocional a los miembros del bipartidismo. Y en 2018 quedó congelado el ejercicio de acción de Morena y tuvieron libre la incidencia en el debate público el PRI y el PAN. ¿Y qué hicieron? Esto que ya mencionamos, con ejemplo emblemático en Guanajuato, se dedicaron a ratificar por todas las vías y por todos los medios posibles a su gabinete, a su fiscal carnal. Miren cómo está Jalisco, también otra de las cunas del narcotráfico. Miren cómo está Sinaloa, miren cómo está Sonora. Esta era su oportunidad, señores. Tuvieron el debate del trienio, del primer trienio de Andrés Manuel López Obrador, libre. Se focalizaron en destruir, en desestabilizar el ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero ustedes qué propusieron? Falta de ingenio, falta de claridad, falta de creatividad. El partido Morena todavía no acaba de nacer. Y la falta de constitución y de nacimiento del partido Morena por resolver asuntos internos dejó desmovilizado a toda esta gran fuerza política que está ahí, que ha venido creciendo. Porque además la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador vino a crecer todavía más de todos los millones que ocupó para el gran triunfo histórico que respaldó su legitimidad. Vino a crecer más. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a todavía convencer en su ejercicio ya como presidente a propios y extraños. Y eso tiene en una alerta, pero en una visión muy obtusa a los miembros del bipartidismo. Esto es lamentable porque entonces se ha visto que es más atractivo ponerle atención al levantamiento de un nuevo partido político comandado por el señor Felipe Calderón, que además emite alertas a toda la ciudadanía de tener muy bien ubicado qué está pasando en este partido político con sus asambleas. ¿Quién está invirtiendo ahí? Porque periodistas han acusado al señor Felipe Calderón de haber comandado reuniones entre narcotraficantes. Y el propio señor Genaro García Luna tiene millones. ¿Estará invirtiendo en este partido político para regresar al poder, para obtener fuero, para tener más poder? Eso les interesa, eso les importa. Ya lo hicieron con Margarita Zavala, ahora lo van a hacer con México Libre. Pero queremos que México esté libre de narcos, de corrupción, de oprobiosidad, de falta de creatividad, de falta de ingenio, de falta de discurso político. Queremos democracia, pero queremos nivel. No queremos estos atropellos y mezquindades del bipartidismo y de otros que pretenden levantar organismos políticos con intereses oprobiosos al servicio de su familia, al servicio de sus amigos.